Bienvenidos un día más a esta nueva sección de noticias locas de Pokémon. ¿Y por qué diréis locas? Pues ya lo veréis porque hay algunas noticias que son de absoluta locura. Vamos a empezar con algunas, así que vamos allá a esta nueva sección. Bueno, la primera noticia del día puede ser muy interesante, sobre todo para mucha gente que esté pensando si todavía el boom está durando, y hablemos un poquito de ella. En el primer caso, recordemos que en este boom hubo una carta que siempre había sido la dominante, y sería la de Pikachu Illustrator. Ya sabéis que es una carta muy chula, que además hay muy pocas unidades y en ese sentido pues será el santo grial de Pokémon, ya que mucha gente la quería. Pues en este sentido se realizó una subasta hace unos días en las cuales se puso a la venta una de estas cartas. Normalmente cuando se pone a la venta una de estas cartas suele alcanzar unos grandes precios, así que en ese sentido se esperaba que fuera una carta bastante carilla. Pues, sintiéndolo mucho por el vendedor, pasados los días, nadie pujó por ella. Inició la oferta inicial, eran $480.000, que si lo comparamos con cartas que se habían vendido anteriormente de Pikachu Illustrator, pues era incluso baja para el valor que esta supuestamente tendría, ya que anteriormente un PSA 7 se había llegado a vender por $900.000, por lo cual un PSA 8 pues evidentemente debería de ser más caro o al menos el mismo precio. Pues para disgusto del vendedor, esta no llegó a venderse ni siquiera por $480.000. Esto está mostrando un poquito que el boom de Pokémon ya se ha ido pasando y que ciertas cartas, por mucho que quieras decir que valen muchísimo, pues al final a veces pueden llegar hasta caer de valor, como ha pasado en este caso. También, para los que se lo pregunten, esta carta se publicó en los días de Pokémon Day, que normalmente pues suele ser un día bastante llamativo y suele haber ventas curiosas. También como dato, eBay sigue intentando convencer al vendedor para volver a poner la carta. A mí me gustaría, sinceramente, sin engañar a nadie, que cogieran esta carta, lo que pasa que, a ver, yo siendo el vendedor no lo haría porque sé que va a quedar mal, y la pusieran que empezara desde $1, y a ver realmente en cuánto se queda finalmente. Como digo, en este sentido yo creo que ha perdido bastante valor este tipo de cartas, aunque sea muy exclusiva, pues como está la economía actualmente tampoco es tan fácil hacerse con uno de estos objetos y pues solo está cerca para una posibilidad mínima de personas que posiblemente muchos ya tengan cartas de ese mismo estilo. Por lo tanto, primera noticia, por así decirlo, loca del día. Y claro, yo quería preguntaros directamente a vosotros, la gente que me ve, que vosotros si creéis que está un poquito hundiéndose el mercado en este sentido en cuanto a las cartas top. No en cuanto a las cartas que van a salir ahora, sino en lo que vendría a ser las cartas top. Lo podéis dejar abajo en los comentarios y ya sabéis, darle un like porque ayuda muchísimo al vídeo. Si antes hablábamos de noticias locas en las cuales se había puesto a la venta un Pikachu Illustrator, pues esta segunda también vamos a hablar de esta queridísima carta. En este punto, un detalle muy importante es que esta carta se puso a la venta, no subasta, por lo tanto, no ha habido ninguna subasta y es lo que el vendedor pide por ella. Pues para que os hagáis una idea, la cantidad que están pidiendo por esta carta, que es Authentic, que ahora hablaremos un poquito más de ello, está pidiendo $1 millón. Sí, no me he equivocado, básicamente 1 millón. Fácilmente, para toda la casa, es decir, que la carta anterior no se ha vendido por 480.000 y por esta están pidiendo 1 millón. Evidentemente es un objeto casi único, pero en este caso lleva el gradeado como Authentic. Para todos los que os preguntéis qué es el grado Authentic, este solo se da si la persona no quiere que se evalúe su carta. Es decir, imagínate que tú tienes un PSA 3, pero no quieres que nadie sepa que es un PSA 3 y le pones directamente Authentic, que dice que la carta es auténtica, no es falsa, y en ese sentido pues no tienes una nota. Para mí normalmente estas cartas suelen tener mucho menos valor que lo que vendría a ser un PSA 8 o un PSA 9. Entonces me parece una locura, ya que un PSA 7 se vendió por 900.000 hace mucho, un PSA 8 no se vende por 480.000 y en cambio por esta piden 1 millón. El vendedor es francés en este sentido y pues nada, faltaría de añadir más fotos, ya que solo muestra una foto. A mí me parece poca información para poner un producto de 1 millón a la venta. Yo sinceramente pienso que esta persona, más que querer venderla, quiere llamar un poco la atención en eBay y poco más, porque no creo que eso se termine vendiendo por ese precio. La siguiente noticia es muy buena para cualquier fanático de coleccionismo de Pokémon. Y es que Kadabra, ya sabéis, ese Pokémon tan chulo, por fin regresará.
Como muchos habían estado hablando, ya se liberó lo que podría ser que volviera esta carta, pues hay un set que en Japón saldrá en junio de 150 Pokémon, en los cuales se refiere a los Pokémon iniciales, y en este estaría incluido. Pero bueno, antes de hablar de este set, vamos a hablar un poquito de la historia de qué pasó con Kadabra. Esta carta, para la gente que no lo supiera, en 2000 fue baneada o lo que viene siendo quitada del Pokémon debido a una demanda impuesta por el ilusionista Uri Geller. Las razones que alegó fue la similitud en japonés de su nombre y además de que la mayoría de trucos o la apariencia de Kadabra se basaba en uno de sus trucos que él hacía con una cuchara a la hora de doblarla, un efecto de ilusión. En este sentido, esta persona pidió que se baneara sobre todo cuando salió el set de Team Rocket. ¿Y por qué pidió este baneo? Pues muy importante este detalle, se enfadó básicamente porque a Kadabra lo hicieron Evil. O sea, en este sentido, malvado. Es decir, el nombre de Kadabra se quedaba como Evil Younger, que se parecía demasiado a su nombre y a él no le causaba muy buena imagen. Con el paso de los tiempos y debido a la, sobre todo, insistencia de los fans y un detalle muy importante, de sus propios nietos, pues él ha decidido enviar una carta a Pokémon y ya por fin Pokémon podrá volver a usar este Pokémon que estaba baneado dentro del mundo de las cartas Pokémon. Así que en ese sentido, muy buenas noticias para los coleccionistas de este pedazo de Pokémon, así que por fin lo podremos volver a tener de vuelta a este fabuloso Pokémon. La siguiente noticia puede que os interese mucho, sobre todo no tiene que ver con cartas Pokémon, sino que tiene que ver con lo que viene siendo el coleccionismo de juegos de Game Boy, por los que muchos empezamos, yo incluido, a conocer este pedazo de mundo que vendría a ser Pokémon. Pues bueno, muchos sabréis que dentro de las cartas gradeadas también existe una sección para los juegos gradeados, que también alcanza precios de locura. No es tan locura como lo que vendría a ser Pokémon en cuanto a precio. Sí es verdad que un juego precintado puede llegar a valer muchísimo dinero, y cuando hablo muchísimo dinero, pues en esta historia hablamos de que una persona perdió 4.200 dólares. ¿Y por qué? Todo esto es debido a las aduanas. Ya sabéis que las aduanas es el lugar tan fantástico, pues siempre están ahí liándola mucho. Pues en este sentido, la aduana de Estados Unidos abrió lo que vendría a ser un case de Wata, ¿vale? Para los que no sepáis, Wata es como PSA en gradeo de juegos, ¿vale? O sea, se dedica al gradeo exclusivo de juegos de antiguos, precintados, abiertos, un poquito de todo, ¿vale? Para que os hagáis una pequeña idea. Pues en las aduanas no se le ocurrió otra cosa, que en su derecho están, que todo esto hay que decirlo, ellos tienen ese derecho de abrir cualquier producto ante la sospecha de cualquier tipo de draw o sustancias tóxicas o cualquier otro tipo de contenido ilegal, por así decirlo, pues abrieron el Wata, básicamente, destrozaron toda la carcasa, como podéis ver en la imagen, y lo que más duele, que es que podrían haber tenido un cuidado, porque vale, yo entiendo que quites el precinto, que quites todo, pero rajaron directamente el juego, es decir, no tuvieron ningún cuidado de abrir la caja por arriba para ver si el contenido que dentro estaba era correcto, por lo menos el juego en sí hubiera quedado bien, pero no. En este sentido, la persona que compró este juego no le decía que no le decepcionaba que hubieran abierto el juego por el hecho de que es un motivo que en Estados Unidos es válido dentro de las aduanas, pero sí que eran los modos de abrir el juego, es decir, que lo abrieron rajando directamente y pues la verdad quedaba un poco feo, porque dentro de lo que cabe, y claro, por lo menos si hubieran abierto con más cuidado la caja, dentro de lo que cabe se podría haber conservado el juego y bueno, podrían haber dicho o haber hablado con Wata de que bueno, que el juego se abrió, que tal, o haber llegado a algún tipo de esto, pero al destrozar la caja pues quedó un juego absolutamente el pobre destrozadísimo en cuanto a caja. Es verdad que el juego no sufrió y posiblemente su comprador pueda jugar a él, pero creo que pagar 4.000 euros por un juego que lo puedes encontrar más baratillo, pues creo que a cualquier persona humana le dolería en su mayor ser. De momento está en negociaciones con PayPal a ver cómo lo solucionan en temas de seguros y cualquier cosa, porque al final tanto el que vendió el producto como el comprador han sido los perjudicados por esto que vendría a ser las aduanas. Ahora mismo en España os quiero advertir de un peligro si compráis juegos con pilas o consolas con pilas. Ahora mismo hay una nueva inspección y os puede poner en peligro esto, así que tener mucho cuidado y esperemos que nunca nos encontremos que rompen una carta gradeada o cualquier otra cosa buscando este tipo de sustancias y esas cosas, pero al final es lo que tiene que hacer la aduana
Y en ese sentido hay poco más que podamos decir. Yo la verdad estoy muy descontento en general como cómo funcionan las aduanas. Y siguiendo las noticias locas, llegamos a una que nos ha pasado nuestro amigo Chainer Unboxing, que por ahí abajo y en canales recomendados le podéis seguir. En este caso le vamos a llamar Ladrones de Pokémon. Parece ser que Jace y James han estado haciendo travesuras por distintos lugares. En este caso se han ido hasta Canadá. Y en Canadá parece ser que se habían hecho con una buena fortuna robando cartas Pokémon y distintas cosas como vendrían a ser cómics gradeados y más productos de todo lo que vendría a ser el TCG. Por suerte, para el resto de los mortales, parece ser que Jace y James, al igual que en el anime, no se han hecho con ninguna de estas cosas porque al final han sido cazados. Su valor total de todo lo que habían robado ascendía a $400.000. Una auténtica locura en cuanto a robos. Pues estas personas seguramente visiten una cárcel y a lo mejor tengan que pagar algunas cositas. El material sustraído lo podemos ver en esta pedazo de imagen que ha puesto la policía de Canadá y la verdad me alegro muchísimo que hayan detenido a este tipo de gente y esperemos que esto pues no sigan adelante y cada vez haya menos robos en general en todo. También el Team Rocket parece que tiene otro aliado en Estados Unidos, porque en Estados Unidos están investigando un robo en un Target. Sí, en un Target que podría ser al igual si tú robas cartas en un Carrefour, un Alcampo, un Game o cualquier otro lado. Pues en este caso es verdad que el botín era más pequeño, a lo mejor era Meow, que todavía no lo habían pillado, y en este caso pues robó unos $1000 en cartas Pokémon. La verdad, siempre que se escuchan este tipo de noticias es una pena, porque lo único que hacen es ensuciar el coleccionismo. La última noticia tiene que ver con un influencer o youtuber, en este caso Ludwig, que este compró una caja base set de fósil bastante cara de primera edición. En este sentido, invirtió un dinero y luego perdió bastante dinero. Ahora hablaremos un poquito más del caso, pero bueno, yo siempre y quiero recordar, he dicho que con Pokémon es muy difícil hacerse rico. Por ejemplo, la caja que tuvo el Rubius habría que verla muy en detalle, y al final, pues posiblemente también estuviera muy ajustado lo que le costó con lo que realmente sacó, ya que luego hay que estar gradeando y eso puede variar mucho en cuanto a notas. Entonces, en ese sentido, la idea de abrir para hacerte rico, pues realmente no es muy rentable, ya que excepto que consigas el producto muy bajo y luego lo vendas muy caro, es muy difícil, digamos, hacer este tipo de negocios. Pues el youtuber quiso comprobarlo con sus propias carnes, y se gastó $20.000 en una caja de Fossil First Edition. Sacó todas las cartas y luego las envió a gradear. Total, que al final el resultado fue que si se hubiera comprado directamente las cartas gradeadas, le hubiera salido mucho más barato. Entonces hizo el cálculo de lo que le costó y lo que ganaría vendiendo todo lo que sacó y se quedaba en rojo perdiendo unos $6.000. Como veis, la verdad que en el tema de Pokémon hay que estar muy atento. Y bueno chicos, esto es todo sobre el vídeo de hoy de noticias así locas. Intentaremos a futuro ir reuniendo más noticias, hacer más de este tipo de vídeos, si sobre todo os gusta, que ya sabéis. Porque ya sabéis, el modo de demostrarme que os gusta es comentando, compartiendo y dándole un like a este vídeo si os ha gustado, y también si ya no estáis suscritos, pues la verdad que se agradece muchísimo que terminéis suscribiendo. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!